La mañana amanecía igual que todas, lenta, silenciosa, sin sobresaltos. El reloj de la cocina marcaba las 6, y el sonido de las agujas era lo único que parecía moverse en toda la casa. Elena, con su bata de lana y el cabello recogido en un moño descuidado, se sentó junto a la ventana con una taza de café. Miró hacia afuera, donde el cielo aún estaba gris, y pensó, otro día igual. No había tristeza abierta en su rostro, ni llanto, ni rabia. Solo ese vacío sutil, tan profundo, que se confunde con la costumbre. Vivía, sí, pero no sabía para qué. El tiempo ya no la guiaba, solo pasaba. Cada amanecer era un recordatorio de que el mundo seguía adelante sin esperarla. Los años la habían dejado atrás, como una hoja seca que el viento olvidó levantar. Recordó vagamente los días en que se levantaba con propósito, cuando el desayuno tenía un para quién, cuando la casa se llenaba de risas, cuando su voz encontraba eco en otras voces. Ahora el eco solo era suyo, un sonido mudo, una vida que se repetía sin sentido. Preparar el café, limpiar la mesa, mirar por la ventana, volver a sentarse, un círculo sin salida. Por las noches el vacío se volvía más pesado, el silencio más largo. «¿Por qué sigo aquí, Señor?», solía decir en voz baja. Pero sus palabras se perdían entre las sombras del cuarto sin respuesta. Era como si el cielo también guardara silencio, como si la vida se hubiera vuelto una espera que no prometía nada. Sin embargo, mientras removía el azúcar en su taza, algo pequeño, casi imperceptible, cruzó su mente. Una idea que no pidió, pero que apareció como un destello suave. «Aún estás aquí porque algo queda por amar». Elena no supo de dónde vino ese pensamiento. Lo ignoró. Pero el eco de esas palabras quedó flotando en el aire, invisible, persistente, como la primera nota de una melodía que apenas comienza. Elena caminó hasta el espejo del pasillo, el mismo que llevaba décadas colgado frente a la puerta. Casi nunca lo miraba. Pasaba frente a él cada día, pero evitaba su reflejo como quien evita un recuerdo doloroso. Aquella mañana, sin embargo, algo la detuvo. Tal vez fue el silencio, o la necesidad de verse de verdad después de tanto tiempo. Se quedó quieta, observando su rostro. Las arrugas se extendían como ríos antiguos sobre su piel. Los ojos, alguna vez llenos de brillo, ahora parecían cansados, apagados. No se reconocía del todo. Era ella, sí, pero distinta. «¿Cuándo me convertí en esto?», pensó, y el pensamiento la golpeó con dulzura y tristeza a la vez. Tocó su mejilla con la yema de los dedos. La piel era áspera, fría. No se trataba de vanidad, sino de algo más profundo, la sensación de haberse ido borrando poco a poco, como una fotografía que el tiempo desgasta hasta volver transparente. «Antes había propósito en mi mirada», murmuró. «Ahora solo hay cansancio». El reflejo la observaba en silencio, como si también buscara entender, y en ese cruce mudo de miradas, ella y su propio reflejo frente a frente, sintió que el alma se le estremecía, no porque se viera vieja, sino porque se veía perdida. «¿Qué valor tengo aún, Señor?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta, pero algo la hizo mirar más de cerca. Detrás de los surcos, detrás de las sombras, había algo más, una suavidad, una luz escondida. Era pequeña, débil, pero estaba allí como una chispa que se niega a morir. Elena se acercó un poco más, y una lágrima cayó sin aviso. Por primera vez en mucho tiempo, no apartó la mirada. Se quedó observando aquella lágrima deslizarse por su propio rostro y pensó, «Todavía soy capaz de sentir». Y eso, aunque pequeño, era un comienzo. El espejo no devolvía juventud, pero sí verdad. Y en esa verdad, por dolorosa que fuera, algo empezó a respirar. No lo sabía aún, pero en ese reflejo cansado, Jesús ya la estaba mirando. Elena volvió a sentarse junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín que tanto había amado cuidar. El sol se filtraba entre las ramas del limonero, el mismo que su esposo había plantado años atrás, cuando la casa aún resonaba con risas y pasos.
Ahora solo el viento parecía recordar. Cada hoja que caía era un suspiro antiguo, un eco de lo que fue. Cerró los ojos y dejó que la memoria la arrastrara. Se vio joven, llena de energía, levantándose temprano para preparar el desayuno, esperando que sus hijos bajaran corriendo las escaleras. Recordó las tardes de verano, las voces cruzadas, el olor a pan recién hecho. Eran recuerdos hermosos, pero dolían, porque todos se habían ido. Cada imagen del pasado se le clavaba en el pecho como una espina dulce, bella, pero imposible de tocar sin lágrimas. Se levantó y caminó hacia una caja guardada en el armario. Dentro, las huellas de toda una vida. Cartas, fotografías, pequeños objetos sin valor material, pero cargados de historia. Tomó una foto entre las manos. Allí estaban todos, ella, su esposo, sus hijos pequeños. Sonreían con el sol detrás. «Tanto amor», susurró. «¿Y ahora qué hago con tanto amor, Señor, si ya no tengo a quien dárselo?» El silencio fue la única respuesta, pero no era el mismo silencio vacío de antes. Era un silencio que la rodeaba con ternura, como si Dios escuchara en calma su tristeza sin interrumpirla. Elena apoyó la foto en su pecho y la sostuvo allí, como si quisiera absorber el pasado en el corazón. Entonces, un pensamiento leve, casi imperceptible, cruzó su mente. El amor no se pierde, hija, solo cambia de forma. Abrió los ojos con lentitud, sin saber si había imaginado esas palabras, pero algo en su interior se suavizó. Guardó la foto con cuidado y se quedó sentada mirando el jardín. Por primera vez, el pasado no la aplastaba tanto. Pesaba, sí, pero ya no era una carga. Era un tesoro guardado, un testimonio de que había vivido, amado y sido amada. Y aunque no lo entendía del todo, empezó a intuir que Jesús no quería borrar su pasado, sino enseñarle que su vida, incluso ahora, seguía teniendo sentido por todo lo que ya había dado. Los días se estiraban como hilos interminables, iguales, sin sobresaltos. Elena había aprendido a moverse despacio, no por elección, sino porque el tiempo parecía haberse vuelto espeso. El silencio llenaba la casa como una presencia constante, tan familiar que ya no sabía si era enemigo o compañía. El reloj marcaba las horas con su tic-tac insistente. A veces, para romper el sonido monótono, abría la ventana solo para escuchar el mundo. Le gustaba oír el murmullo lejano de los niños jugando, los pasos de algún vecino, los pájaros que revoloteaban sobre el tejado. Sonidos pequeños, pero suficientes para recordarle que la vida seguía afuera, aunque ella ya no participara de ella. Se sentaba en su sillón favorito, con una manta sobre las rodillas, y pasaba largos ratos mirando el espacio vacío frente a ella. El pensamiento siempre volvía al mismo lugar. «Nadie me necesita». Esa frase, silenciosa pero implacable, resonaba dentro como un eco que no se apagaba. En las noches, el silencio se volvía más profundo y el alma más vulnerable. A veces hablaba sola, solo para escuchar una voz en la casa. O leía en voz alta los salmos, aunque a mitad del texto la voz se le quebraba. «El Señor es mi pastor», decía. Y hacía una pausa larga antes de seguir, intentando creerlo de nuevo. Una tarde, mientras regaba las plantas, se detuvo un momento. El sol se filtraba entre las hojas, y en el aire flotaba polvo dorado, como si el tiempo se suspendiera. En esa quietud, una idea simple cruzó su mente. «Quizás no estoy tan sola como creo». No supo por qué lo pensó, ni de dónde vino, pero el pensamiento se quedó, suave, persistente, como una semilla que decide esperar la lluvia. La soledad no desapareció esa tarde, pero ya no se sintió tan vacía, porque, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que su silencio, ese que tanto la dolía, podía ser también el lugar donde Dios la buscaba. Esa noche, Elena se acostó temprano. La casa estaba en penumbra y el único sonido era el leve golpeteo del reloj en la pared. Se acurrucó bajo las cobijas, buscando el calor que no encontraba ni en el cuerpo ni en el alma. Cerró los ojos y, casi sin pensarlo,
murmuró. ¿Por qué sigo aquí, Señor? No fue un reclamo, fue una súplica, una pregunta sincera, nacida del cansancio. La había repetido muchas veces, siempre igual, sin respuesta. Y cada vez que la pronunciaba, se sentía más sola, más pequeña, más invisible ante un cielo que parecía guardar silencio. Pensó en las personas que amaba y que ya no estaban. En los años en que cada día tenía propósito, cuando había tareas, risas, cuidados. Ahora no quedaba nada de eso, solo el eco de lo vivido. ¿Por qué seguir respirando cuando todo lo que uno era parece haberse desvanecido? Abrió los ojos. La oscuridad la envolvía, y el techo parecía tan lejos que daba miedo. «Si me escucharas, Jesús, solo dime para qué me dejas aquí», susurró, con la voz apenas audible. Su corazón se contrajo, como si la pregunta pesara demasiado para su cuerpo frágil. El silencio siguió igual, pero no era el mismo de otras veces. Había en él una ternura difícil de describir, como si alguien estuviera escuchando con paciencia infinita. No hubo respuesta, pero una paz muy leve empezó a colarse entre las grietas del alma. Elena respiró hondo. Tal vez no habría una respuesta clara, tal vez no la habría nunca. Pero mientras pensaba eso, una frase surgió en su mente tan serena que pareció no ser suya. «No estás aquí por accidente, hija. Estoy haciendo algo aún en tu silencio». No supo si lo imaginó o si fue Dios hablándole, pero esa pequeña idea se quedó latiendo en su pecho, como una chispa encendida en medio de la oscuridad. Y aunque su cuerpo seguía quieto y sus ojos cerrados, su alma, en lo más hondo, comenzó a despertar. Los días pasaban, y con ellos las oraciones de Elena se volvían más cortas, más frías, más automáticas. Se sentaba frente al crucifijo cada mañana, como lo había hecho toda su vida, pero las palabras ya no tenían fuego. Las repetía de memoria, sin sentir su peso ni su consuelo. Era como si orara con los labios, pero no con el alma. Encendía una vela, veía cómo la llama danzaba y pensaba que su fe había sido alguna vez así, viva, luminosa, llena de movimiento. Ahora, en cambio, se sentía como la cera gastada que sostenía la mecha. «¿Dónde estás, Señor?», murmuraba. «¿Por qué no me respondes como antes?». No era duda lo que la consumía, sino desgaste. Había creído durante toda su vida, había confiado, había servido, pero ahora, en esta vejez silenciosa, la fe parecía haberse quedado sin forma. «Tal vez mi tiempo ya pasó», pensaba. «Tal vez mi oración ya no tiene valor». Una tarde, mientras el sol se ocultaba, el viento apagó la vela antes de que pudiera protegerla. Elena la miró un momento, en silencio, observando cómo un pequeño hilo de humo se elevaba desde la mecha. Y entonces pensó: así está mi fe, un humo que se disuelve. Pero en lugar de tristeza, algo diferente la recorrió, una ternura que no era suya, porque sin saber por qué, sintió que Jesús la miraba justo así, apagada, sí, pero amada, como si le dijera en lo profundo del alma: no hace falta que brilles, hija, basta con que sigas aquí. Se quedó mirando el crucifijo. No sintió fuego ni voz, pero por primera vez en muchos días, su oración cambió. Ya no pidió respuestas, solo dijo: no me dejes, aunque no te sienta. Y al pronunciarlo, sin lágrimas ni emoción, comprendió algo esencial. La fe verdadera no siempre ilumina. A veces, simplemente resiste. Y esa pequeña fe, quieta, silenciosa, casi invisible, seguía viva dentro de ella. Esa noche, Elena se quedó despierta, recostada sobre la cama, con los ojos fijos en la oscuridad. Sentía el pecho pesado, como si algo dentro quisiera romperse, pero no podía. Las lágrimas no venían, no porque no hubiera dolor, sino porque el alma parecía demasiado cansada para llorar. Era una tristeza seca, inmóvil, que se había quedado a vivir en ella sin pedir permiso. Si pudiera llorar, quizás dolería menos, pensó, apretando las sábanas entre sus dedos. Recordó las veces en que el llanto era alivio, en que podía descargar su corazón ante Dios,
y luego dormir en paz. Pero ahora, ni eso. La pena se había vuelto silenciosa, escondida, sin desahogo. El silencio del cuarto era denso. Afuera, la luna se reflejaba débilmente en la ventana, y el aire parecía detenerse para escucharla respirar. Elena suspiró, cansada, y murmuró apenas: «Ni siquiera tengo lágrimas para ti, Señor». No esperaba respuesta, pero en el fondo algo se movió, una suavidad, una calma leve, tan tenue que casi se confundía con su propia respiración. Y entonces entendió. Dios no necesitaba sus lágrimas para comprenderla. Él conocía su llanto, aunque no se viera. Cerró los ojos. En lo más profundo del alma, donde la voz ya no llega, sintió una presencia que la envolvía despacio. No era consuelo todavía, pero sí ternura. Una ternura que parecía decirle: «Tu dolor también ora, aunque no hables. Tus silencios también me llegan». Elena se relajó un poco. No lloró, pero el peso del pecho se alivió apenas, como si alguien lo hubiera tomado por ella. Respiró hondo y se dejó estar, sin luchar, sin forzar el llanto. Comprendió que incluso su sequedad tenía sentido, que su alma no había dejado de sentir, sino que estaba siendo sostenida en su propia fragilidad. Y aunque sus ojos siguieron secos, una lágrima invisible, nacida del alma, cayó dentro, allí donde solo Dios podía verla. Los días siguientes fueron pesados, tan lentos que el tiempo parecía haberse detenido dentro de la casa. Elena hacía todo con cuidado, pero sin ganas. Preparaba su comida, limpiaba la mesa, abría y cerraba las ventanas solo por costumbre. Nada la esperaba, y eso era lo más duro. El cuerpo seguía vivo, pero el alma ya no encontraba motivo. Una tarde, mientras miraba el cielo desde el umbral de su puerta, pensó, sin miedo, sin dramatismo, que tal vez sería más fácil si todo terminara pronto. No era un deseo de morir, sino de descansar, de dejar de sentir ese vacío constante, de dejar de despertar cada mañana con el mismo pensamiento: ¿para qué sigo aquí? El viento movía las cortinas con suavidad, y ella, mirando hacia el horizonte, dijo en voz baja: «Señor, no quiero hacerte preguntas, solo dime si ya cumplí, si ya puedo irme». Las palabras flotaron en el aire, honestas, cansadas, humanas, y luego vino el silencio. Pero esta vez no fue tan frío. Había algo distinto en él, algo que la hizo quedarse quieta, como si esperara algo que no sabía nombrar. Después de un rato sintió el peso de su cuerpo aflojarse, apoyó la cabeza sobre la mano y cerró los ojos. No vio nada, pero lo sintió. Una ternura que bajaba despacio, invisible, la envolvía. Era como si alguien la abrazara sin tocarla. Una presencia suave, llena de compasión, le habló sin palabras. «Aún no, hija, aún hay vida en ti. No te traje hasta aquí para que te apagues, sino para que entiendas cuánto te amo». Las lágrimas al fin llegaron, no de tristeza, sino de alivio, porque en ese instante comprendió que no había sido olvidada ni dejada de lado, que incluso en su deseo de desaparecer, Jesús la estaba mirando con ternura infinita. Elena apoyó una mano sobre el pecho y susurró, entre sollozos y respiro: «Entonces, Señor, si todavía me quieres aquí, enséñame por qué». Y en ese por qué no había desesperación, sino una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la anciana no pidió morir, pidió entender. Elena salió al patio al día siguiente. El aire era fresco y el cielo amplio, de un azul limpio que parecía recién nacido. Llevaba semanas encerrada en su silencio, pero algo dentro de ella la impulsó a salir, a mirar hacia arriba, como si la respuesta que tanto había pedido pudiera estar escondida entre las nubes. Se sentó en su silla de siempre, bajo el viejo limonero, y dejó que el sol le tocara el rostro. Cerró los ojos y respiró despacio, escuchando el canto de los pájaros. Durante mucho tiempo, esos sonidos habían sido ruido de fondo. Ahora los sentía distintos. Era como si todo a su alrededor tuviera algo que decirle. Al abrir los ojos, miró el cielo y murmuró:
Si todavía tengo un propósito, Señor, muéstramelo. Pero háblame despacio, que ya no tengo fuerzas para entender rápido. Las palabras salieron con dulzura, sin exigencia, casi como una rendición, y en esa entrega silenciosa algo cambió. No fue una voz ni un milagro visible. Fue una sensación tan leve, tan pura, que casi no podía describirla. El aire pareció volverse más ligero, el silencio más amable y su corazón más abierto. Elena sintió que el viento jugaba entre las ramas y por un momento creyó que el cielo le sonreía. Era una idea simple, casi infantil, pero verdadera, y en ese gesto invisible comprendió algo que nunca había visto. No tenía que buscar un gran propósito, ni una tarea extraordinaria. Tal vez su vida tenía sentido solo por ser amada. El peso que llevaba en el pecho se alivió, no porque lo entendiera todo, sino porque dejó de intentar entenderlo. Se quedó mirando el cielo y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Quizás, Señor, dijo despacio, el propósito no es hacer, sino dejarme mirar por ti. Y en esa frase se escondía una verdad profunda. Su vida no era inútil. Su vida era una historia que Dios seguía escribiendo, incluso en su quietud. Elena levantó un poco más la cabeza. El cielo ya no era un techo lejano, era una promesa abierta, y en sus ojos cansados comenzó a brillar una luz nueva, pequeña, pero real. Elena permanecía en silencio bajo el limonero cuando el viento cambió. Ya no era la brisa suave de la mañana, era algo más profundo, más delicado, casi intencional. Cerró los ojos y el aire rozó su rostro como una caricia. Durante un instante sintió que no estaba sola. El viento seguía moviéndose con ritmo, acariciando sus manos, su cabello, sus mejillas. Era un contacto leve, pero lleno de ternura, como si alguien invisible la tocara con infinito cuidado. Entonces, entre ese movimiento y el canto lejano de un ave, escuchó su nombre. Elena. No fue un sonido fuerte, ni una voz clara. Fue un susurro que no pasó por los oídos, sino que nació directamente en el corazón. Era su nombre, pronunciado con un amor que no había sentido en toda su vida. Elena, otra vez, más suave, más profundo, abrió los ojos despacio y el jardín parecía diferente. Todo brillaba, como si cada hoja, cada rayo de sol participara de aquel llamado. No vio a nadie, pero lo sabía. Era Jesús, no con forma, no con palabras visibles, pero presente, tan real que las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas. «Aquí estoy», susurró ella, temblando. «¿Eres tú, Señor?» Y la brisa, en respuesta, se movió otra vez, envolviéndola. No necesitó más. Era Él, hablándole sin ruido, sin fuego, sin truenos, solo con la ternura de quien pronuncia un nombre para recordar que no ha sido olvidado. Elena se llevó una mano al pecho, donde sentía el corazón palpitando con fuerza. Aquel susurro la había atravesado, derritiendo los años de silencio, las dudas, el sentimiento de inutilidad. «Me sigues conociendo por mi nombre», dijo entre lágrimas. «Todavía sabes quién soy». Bopedes y entonces comprendió que, aunque había creído que su vida no tenía sentido, Dios nunca había dejado de mirarla, de llamarla, de esperarla. Él no la había olvidado ni un solo día. El viento volvió a soplar, y una paz inmensa la cubrió. Su nombre seguía flotando en el aire, repetido por el cielo mismo, y ella se dejó envolver en ese llamado, como quien vuelve al hogar después de una larga ausencia. Esa noche, Elena no podía dormir. Se acostó con los ojos abiertos, recordando aquel susurro que había sentido en el jardín. Su nombre aún resonaba dentro, tan suave y a la vez tan vivo que no podía olvidarlo. Elena. Esa palabra seguía latiendo como una llama silenciosa en su pecho. A medianoche se levantó y encendió una vela. La pequeña llama iluminó la habitación con un resplandor dorado, tembloroso. Se sentó frente al crucifijo colgado en la pared, ese que siempre había mirado por costumbre, pero nunca como ahora. Lo observó largo rato, sin decir nada. De pronto,
Sintió que los ojos de Cristo la miraban de una manera distinta. No era una mirada fría ni distante, era una mirada que la conocía. Elena se quedó inmóvil. Por un momento, el tiempo desapareció. Era como si toda su vida, sus pérdidas, sus dudas, sus silencios, se reflejara en esa mirada. Y sin embargo, no había reproche en ella, solo ternura, solo amor, un amor que la desarmaba. «¿Por qué me miras así, Señor?», murmuró entre sollozos. «Yo no soy nadie, ya no tengo fuerzas ni propósito ni nada que ofrecerte». Pero en su interior, una voz más clara que nunca respondió sin palabras: «Tú eres mía, siempre lo has sido. No te amo por lo que haces, sino porque existes». Elena apretó una mano contra su corazón. Las lágrimas corrían sin pausa, pero no dolían. Era como si cada una lavara años de culpa, de cansancio, de sentirse insignificante. Sentía que Jesús la veía entera, sin juzgarla, sin pedirle nada, solo mirándola, amándola. Se inclinó hacia adelante, con la frente apoyada sobre las manos. En la penumbra, la llama de la vela parecía más brillante que nunca, y por primera vez entendió lo que era ser vista por Dios. No vista como una sombra olvidada, sino como una hija amada, esperada, sostenida. Cuando levantó la mirada otra vez, el rostro de Jesús en la cruz seguía igual, pero ya no era el mismo. Ahora era su mirada, la mirada que había atravesado su alma para decirle: «Tu vida tiene sentido, porque está en la mía». Elena cerró los ojos y dejó que esa certeza la llenara por completo. Ya no necesitaba entender nada, solo permanecer allí, en esa mirada que la había encontrado por fin. Al amanecer, la luz entró por la ventana y encontró a Elena aún sentada frente al crucifijo, con el rostro tranquilo, los ojos hinchados de tanto llorar, pero llenos de una calma que no había sentido en años. Había dormido apenas unas horas y, sin embargo, no se sentía cansada. Era como si algo dentro de ella, algo que había estado dormido mucho tiempo, finalmente hubiera despertado. El silencio ya no pesaba. Era un silencio vivo, lleno de presencia. Mientras observaba la luz del sol deslizarse sobre la mesa, comprendió que algo en su corazón había cambiado de dirección. Ya no miraba su vida como una historia vacía, sino como un camino lleno de huellas que, ahora lo veía, no eran solo suyas. Cada dolor, cada pérdida, cada día que creyó inútil, de repente tenían sentido, no como castigos, sino como parte de una historia tejida con cuidado por las manos de Dios. «Señor», dijo con voz temblorosa, «todo lo que me dolió también me trajo hasta ti». Recordó los años en que cuidó a los suyos, las veces que se sintió invisible, las noches que creyó que su fe había muerto. Todo eso la había preparado para este momento, para entender que su vida nunca había sido un error, sino un acto de amor, incluso en lo más pequeño. Miró sus manos, esas manos que tantas veces habían temblado, y las sostuvo frente a la luz. «Todavía puedo usarlas», pensó. «No para grandes cosas, pero sí para amar». Y entonces sonrió, una sonrisa serena, nueva, que parecía venir desde el alma. Elena entendió que Jesús no había venido a darle un propósito nuevo, sino a devolverle el que siempre estuvo allí. El sentido de su vida no estaba en lo que había hecho o perdido, sino en quien la sostenía. Respiró hondo y dijo en voz baja: «Ahora lo veo, Señor. No me olvidaste, solo esperabas que yo te mirara». Y al decirlo, algo invisible y eterno pareció asentarse dentro de ella. Era como si el alma por fin encontrara su centro. El sentido había regresado, no desde el mundo, sino desde el cielo. Desde aquel amanecer, algo profundo cambió en Elena. No fue un cambio visible. La casa seguía igual, el silencio seguía allí, pero el vacío dentro de ella ya no dolía del mismo modo. Era extraño. El hueco seguía existiendo, pero ya no estaba vacío. Algo lo había llenado, como si el amor de Dios hubiera entrado sin hacer ruido, ocupando todos los rincones donde antes habitaba la tristeza.
Se sorprendía a sí misma sonriendo por cosas pequeñas: el canto de un gorrión, el olor del pan, la tibieza del sol sobre las manos. Todo eso, que antes le pasaba inadvertido, ahora le hablaba de presencia. Cada detalle cotidiano parecía susurrarle: «Estoy aquí». Mientras lavaba los platos, recordaba su oración de días atrás: «Muéstrame por qué sigo aquí». Y ahora, aunque no tenía una respuesta concreta, comprendía que el sentido no estaba en lo que hacía, sino en quién la amaba mientras lo hacía. Ese amor, invisible y fiel, había empezado a transformar su manera de mirar. Elena se detuvo frente al crucifijo y lo observó de nuevo. «No quitaste mis dolores, Señor», dijo despacio, «pero les diste nombre, y ese nombre era amor». Ya no pedía explicaciones ni milagros. Su corazón, antes tan lleno de preguntas, ahora solo sabía agradecer, porque comprendía que el amor de Jesús no cambia las circunstancias, cambia a la persona dentro de ellas. Elena cerró los ojos y una paz suave se instaló en su pecho. Por primera vez en muchos años se sintió entera, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no había espacio sin él. El vacío que antes la devoraba ahora era un lugar sagrado, el espacio donde Jesús habitaba, y en ese silencio, lleno de ternura, murmuró con una sonrisa tranquila: «Mi soledad era solo el cuarto donde tú esperabas para amarme». Y en esa certeza, su alma descansó. Los días siguieron su curso, pero ahora tenían otro ritmo. Elena ya no se levantaba con el peso de quien no espera nada, sino con la serenidad de quien sabe que cada día, por pequeño que parezca, tiene un propósito escondido. No necesitaba grandes misiones ni promesas espectaculares. Su tarea era simple y, sin embargo, sagrada: amar donde estaba. Una mañana, mientras barría el patio, se dio cuenta de que su corazón ya no se quejaba por la soledad. Había aprendido a mirar las cosas como si Dios las mirara. Cada hoja caída, cada rayo de sol, cada olor del aire le recordaban que la vida, incluso en su quietud, seguía siendo un regalo. «¿Y si mi tarea, Señor, era simplemente aprender a mirar como tú?», pensó, sonriendo. Se dio cuenta de que había pequeñas cosas que aún podía hacer: llamar a una vecina enferma, escribir una carta a su nieta, dejar una flor en la puerta de quien pasaba por días difíciles. Nadie lo sabría, nadie la aplaudiría, pero cada gesto era una oración encarnada, una manera de seguir respondiendo al amor que la había encontrado. Una tarde, mientras ponía pan en el horno, sintió una alegría que no venía de fuera. Era profunda, silenciosa, inmensa. Se apoyó en la mesa y susurró: «Mi vida no cambió, Señor, pero ahora entiendo. Soy parte de tu obra, aunque nadie me vea». Jesús no la había levantado para hacer cosas grandes, sino para mostrarle que la grandeza estaba en lo pequeño, en lo cotidiano, en amar sin testigos. Elena comprendió entonces que su vida tenía sentido desde siempre, incluso cuando ella no lo veía, porque cada día que respiraba, cada sonrisa que ofrecía, cada oración silenciosa, eran notas de una misma melodía que solo Dios podía escuchar entera. Cerró los ojos y se permitió descansar un momento mientras el aroma del pan llenaba la casa. «Gracias, Señor», murmuró. «Pensé que no servía para nada, y todo este tiempo tú me dejabas servir en silencio». Y allí, entre el pan, la luz y el silencio, entendió que la tarea más hermosa es la que nadie nota, pero que el cielo celebra. Elena despertó con el canto de un gorrión que se posaba cada día en el mismo rincón de la ventana. Antes, ese sonido le pasaba inadvertido. Ahora lo esperaba. Se levantó despacio, con ese ritmo lento y firme que el cuerpo acepta cuando el alma ya no tiene prisa. Mientras preparaba el desayuno, observó sus manos moverse sobre la mesa. Aún temblaban, aún dolían, pero algo en ellas había cambiado. Ya no eran solo testigos del paso del tiempo, eran instrumentos vivos de amor. Con esas manos había sostenido lágrimas, cargado ausencias, rezado sin palabras, y ahora sentía que podían volver a servir.
Decidió hacer pan sin motivo aparente. Mezcló la harina, el agua, la sal, y mientras lo hacía, pensaba, quizás así también trabaja Dios, mezclando lo simple, lo frágil, lo pequeño, hasta formar algo que da vida. Cada movimiento era lento pero lleno de sentido. Ya no era una rutina, era oración. Cuando el pan estuvo horneado, lo dejó enfriar y preparó un pequeño canasto. Esa tarde lo llevó hasta la casa de un vecino mayor que vivía solo. Tocó la puerta y cuando él la abrió, sonrió. «Le traje un poco de pan», dijo. «Está hecho con cariño». El hombre, sorprendido, aceptó el regalo con los ojos húmedos. «Nadie me trae pan desde que murió mi esposa», dijo con voz quebrada. Elena lo miró en silencio, y en ese instante comprendió. No había hecho algo grande, pero había tocado un alma. De regreso a casa, el aire le pareció más ligero. Sus manos, aunque cansadas, se sentían útiles, llenas, vivas. Esa noche, antes de dormir, las miró una vez más. Las abrió frente al crucifijo y murmuró: «Míralas, Señor, todavía sirven. Si me las dejaste, es porque aún puedo amar». Y en la penumbra le pareció que la luz de la vela temblaba como si Dios le respondiera: «Sí, hija, aún amo a través de ellas». Elena sonrió, cerró los ojos y se durmió con el alma tranquila. Sus manos, esas mismas que habían conocido el cansancio y la soledad, ahora conocían el milagro más grande: amar otra vez. Pasaron los días y algo en Elena comenzó a notarse, aunque nadie pudiera explicarlo del todo. Era una luz nueva, un resplandor suave en sus ojos que no venía del cuerpo sino del alma. Ese brillo, que antes se había apagado bajo el peso del cansancio y la soledad, había vuelto, pero con una profundidad distinta. Ya no era la chispa de la juventud, era la claridad serena de quien ha visto a Dios en medio del dolor. Cada mañana, al mirarse al espejo, se sorprendía. Ya no se veía vieja ni inútil, se veía viva. Y no porque sus años hubieran retrocedido, sino porque por fin se reconocía como lo que siempre fue: una hija amada. Cuando salía a la calle, los vecinos notaban el cambio. Algunos decían: «Doña Elena, usted se ve distinta. ¿Está mejor?». Ella sonreía con dulzura y respondía con sencillez: «Estoy sostenida». No explicaba más, no hacía falta. Esa palabra, sostenida, lo decía todo. En sus ojos había paz. La misma paz que viene después del llanto, después del cansancio, cuando el alma deja de pelear con el mundo y se rinde al amor que no falla. Ya no necesitaba entender cada cosa que le pasaba. Había aprendido a confiar. Su mirada lo decía sin palabras: «He visto al Señor, y eso basta». Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, tomó una taza de té y se sentó junto a la mesa. La luz dorada caía justo sobre su rostro, y en ese momento comprendió algo. El brillo en sus ojos no era suyo. Era el reflejo de aquel que vivía dentro de ella. Se llevó una mano al corazón y dijo en voz baja: «Ahora entiendo, Jesús, tú eres mi luz, yo solo la reflejo». Y en ese reconocimiento su alma se llenó de una alegría tranquila, profunda, que no necesitaba ser explicada. El brillo en sus ojos no era el regreso de algo que se había ido. Era la evidencia de que el amor de Dios había hecho morada en su interior. Con el paso de los días, Elena descubrió que aquel brillo, aquella paz, no dependían del ánimo ni del momento. Permanecían. Había aprendido que el amor de Dios no es una emoción que viene y va, sino una presencia que se queda, incluso cuando todo lo demás desaparece. Una tarde de lluvia, mientras escuchaba las gotas golpear los vidrios, pensó en todas las cosas que había perdido: a su esposo, a los amigos, a los años de juventud, a tantas certezas que antes la sostenían. Sin embargo, no sintió tristeza. «Todo cambia, todo se va», murmuró, «pero tú, Señor, tú nunca». Elena comprendió que su vida, aunque marcada por ausencias, nunca había estado vacía.
Siempre hubo amor, solo que a veces no supo reconocerlo. Cuando amó, Dios estaba allí. Cuando sufrió, también. Cuando creyó que caminaba sola, Él caminaba a su lado. Cerró los ojos y recordó todas las veces en que sintió que su fe se apagaba. Ahora entendía que incluso en esos momentos, el amor de Jesús seguía envolviéndola en silencio, esperándola. «No te fuiste nunca», dijo en voz baja, y sonrió. Se levantó y caminó hasta el crucifijo. Lo miró como quien saluda a un viejo amigo. «No me abandonaste», susurró. «Solo esperaste a que me detuviera lo suficiente para sentirte». Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran dulces. Ese amor, que había creído perdido, seguía allí, tan real, tan presente, tan paciente. Era un amor que no exigía, que no huía, que no necesitaba ser comprendido para ser verdadero. Esa noche, al acostarse, apoyó la mano sobre el pecho y se permitió un pensamiento sereno. «Mi cuerpo envejece, mi vida cambia, pero tu amor no envejece conmigo. Permanece, siempre». Y mientras el sonido de la lluvia seguía en el fondo, se durmió con una sonrisa, sabiendo que no había fuerza más grande ni refugio más firme que ese. Un amor que no se va. La mañana amaneció clara, con el aire tibio y el olor a tierra mojada tras la lluvia. Elena abrió las ventanas y dejó que la brisa recorriera la casa. Todo parecía igual, pero en su interior reinaba una serenidad profunda. Era la paz de quien, al fin, había dejado de luchar por encontrar sentido, porque ahora sabía que su vida ya lo tenía. Elena se movía despacio, pero con alegría. Preparaba su café, ordenaba las flores del jardín, escribía pequeñas notas para sus nietos que guardaba en una caja. No eran grandes cosas, pero en cada una de ellas había amor. Amor sencillo, invisible para el mundo, pero visto por Dios. Y eso bastaba. Durante mucho tiempo había creído que el valor de la vida estaba en la fuerza, en lo que uno logra, en lo que deja. Ahora entendía que el corazón también sirve cuando solo ama. Y amar, aunque sea en silencio, aunque sea en lo cotidiano, ya es oración, ya es propósito. Esa tarde, mientras bordaba una mantita para regalar, sintió algo muy claro en su interior. No una voz, sino una certeza dulce. Tú sigues siendo útil, hija mía, porque sigues amando. Y mientras haya amor en ti, hay vida. Se detuvo y respiró hondo. Esa frase le llenó el pecho. Se llevó la mano al corazón y con una sonrisa suave dijo en voz baja: «Entonces, Señor, seguiré amando hasta el último latido». Desde ese día, su rutina se volvió oración. Cada hilo que cosía, cada pan que compartía, cada palabra amable que ofrecía, era su manera de servir. Ya no necesitaba grandes obras. Su corazón, sostenido por Dios, se había vuelto útil solo por estar disponible. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, miró el techo y suspiró. Qué hermoso es vivir sin prisa, sin culpa, sin miedo, solo en paz. Y en el silencio de la habitación, una voz invisible pareció responder: «Esa paz, hija, es mi regalo y tu manera de seguir sirviendo». Elena cerró los ojos con gratitud. Por fin, el alma y la vida estaban en el mismo compás. Era paz, era utilidad, era amor. Elena despertó antes del amanecer. El cielo apenas se iluminaba con tonos suaves de gris y rosa, y el aire estaba tan quieto que se podía escuchar el primer canto de un pájaro lejano. Se sentó en la cama y por un momento no dijo nada, solo respiró. Su silencio no era vacío, era gratitud. Tomó su rosario, pero no lo rezó como antes, contando cada cuenta. Lo sostuvo entre los dedos y dejó que su corazón hablara sin palabras. No pedía, no se quejaba, no esperaba respuestas, solo agradecía. Por la vida que tuvo, por lo que aprendió, por lo que perdió y, sobre todo, por haber sido encontrada por Jesús cuando creía que ya no quedaba nada por encontrar. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, serenas. Eran lágrimas suaves, de esas que no duelen, sino que limpian. «Gracias, Señor», murmuró, «por haberme sostenido cuando yo misma me solté». Y al decirlo,
Un calor dulce se extendió por su pecho, como si el cielo la abrazara. Pensó en los días duros, en las noches sin esperanza, en las veces que creyó que su historia no tenía sentido. Y ahora todo aquello, cada silencio, cada lágrima, tenía un lugar en su alma. Todo había servido, todo había sido amor en proceso. Se levantó y abrió las cortinas. El sol ya asomaba por el horizonte y la luz entró en la habitación con suavidad. Elena apoyó una mano sobre el marco de la ventana y sonrió. «Me diste tanto, Señor, y yo pensaba que no tenía nada». No había música, ni palabras sagradas, ni milagros visibles. Solo una mujer mayor, en una casa sencilla, mirando la mañana con los ojos húmedos y el corazón pleno. Ese era su altar, esa era su oración. El agradecimiento ya no necesitaba voz, porque estaba en todo lo que ella era, en su respiración, en sus gestos, en su manera de mirar la vida. Cada día, cada instante, cada suspiro era una ofrenda silenciosa al Dios que nunca la dejó sola. Y mientras el sol llenaba la habitación, sus labios se movieron apenas para decir: «Gracias, Jesús, por haberme devuelto el sentido de vivir». Esa noche, la casa estaba tranquila. Elena se sentó junto a la ventana, con una manta sobre las rodillas y una taza de té entre las manos. Afuera, el cielo brillaba con una luna grande y clara, y el viento movía las hojas del limonero con un murmullo suave, como si la creación entera respirara junto a ella. Llevaba días sintiendo que algo dentro se completaba, como si cada fragmento de su vida, antes disperso, hubiera encontrado su lugar. No necesitaba más respuestas. Lo comprendía todo, pero no con la mente, con el alma. Había buscado el sentido de su existencia en los años de juventud, en el trabajo, en la familia, en los afectos. Había creído perderlo con el paso del tiempo, y ahora, en su vejez, descubría la verdad más simple y más profunda. Su vida siempre tuvo sentido porque fue amada desde el principio. Elena cerró los ojos y se dejó envolver por el silencio. En su interior sintió una presencia serena, firme, inconfundible. Era Él, Jesús, el mismo que la sostuvo en su cansancio, que la llamó por su nombre, que transformó su vacío en amor. «Ahora lo entiendo, Señor», susurró. «No nací para hacer grandes cosas, sino para ser amada por ti y aprender a amar». El corazón le latía con una calma dulce, llena de paz. Todo lo que antes parecía pérdida, ahora era ganancia. Cada dolor, cada lágrima, cada noche en soledad, habían sido caminos que la llevaron de vuelta a su presencia. Alzó la vista hacia el cielo y por un instante creyó ver la luz de la luna reflejarse en la cruz colgada de la pared. Sonrió y con la voz apenas audible dijo: «Mi vida tiene sentido, porque tú estás en ella». Elena se recostó despacio, dejando que la paz la envolviera como un manto. No había miedo. No había prisa, solo gratitud y descanso, y en ese silencio sagrado comprendió que el sentido final de toda vida es el mismo: encontrarse, al fin, con el amor que nunca se va.